Muy buenas tardes, queridos televidentes de TV1. Nos encontramos hoy nuevamente para tratar, en nuestra entrega número 7 del ciclo 2025, acerca de un problema ya anticipado de alguna manera en el curso de estos últimos días, a saber, el tema de la inteligencia artificial, pero en clave metafísica y teológica, para llegar a comprender los sucesos que nos vienen asombrando en el curso de los últimos días. La inteligencia artificial en las manos del anticristo. Este sería el título, esta sería la idea central que me propongo demostrar, que me propongo probar, y más bien dejar abierta para la reflexión posterior de ustedes. Una clave, digo, aunque provisoria, para comprender los sucesos de público conocimiento a los cuales nos iremos refiriendo, como siempre hago, en un segundo momento. Decía yo en algunos momentos que este problema de la inteligencia artificial encuentra en el anticristo, en esa figura emblemática de nuestro Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, encuentra su lugar propicio. Ha encontrado un lugar propicio porque justamente la obra del anticristo trata de lograr una imitación burda, una inversión más que imitación del modelo cristológico, del modelo trinitario. Esta es la idea. Quisiera comenzar, como lo hacemos en algunos programas, no en todos, sugiriéndoles un video, diría yo, motivacional de nuestras reflexiones, que sirva como punto de partida. Aquí van dos aspectos, un poco los temas de los que voy a hablar aquí, en la representación, en la palabra de Nicolás Maduro, quien ofrece dos lecturas. En primer lugar, un conjunto de imprecisiones conceptuales de las cuales no me voy a ocupar aquí, sino a medida que sea necesario, pero por el otro pone de manifiesto algo que debería avergonzarnos como argentinos, a saber, que no hay en nuestro medio un discurso que pueda asemejarse al tratamiento de estos temas que propone Maduro, incluso como líder mundial. Se postula él como un cierto Mesías, también en una burda imitación de Donald Trump cuando se refiere a todos los estados del planeta. Véanlo ustedes y luego iremos desglosando algunos de esos temas al hilo de mi propia exposición. Les ofrezco entonces en pantalla esta exposición de Maduro. Soy cristiano, pero por mi sangre corre sangre judía, sefardí, de los judíos auténticos de las 12 tribus, los de Moisés. Esos judíos de las 12 tribus, que no son los que mandan hoy en el Estado de Israel. Los que hoy gobiernan Netanyahu no es judío auténtico. Él es un cambalache que viene por allá de Polonia. Para los que les gusta hablar de religiones y dicen que esto es un conflicto religioso. No, esto no es un conflicto religioso. El conflicto que hay desde la fundación del Estado de Israel es un conflicto geopolítico. Porque ese Estado lo crearon para conquistar todo el Medio Oriente y Asia Central y quitarle las riquezas y colonizar esos pueblos. Es el proyecto sionista que dicen que van desde el río Jordán hasta el Éufrates y más allá. Así que a Hitler, Europa le hizo lo mismo y Occidente hizo lo mismo que está haciendo con Netanyahu. Desde Venezuela lo decimos. Y nadie va a impedir que nuestra voz sueñe aquí y sueñe allá. Y los pueblos del mundo despierten en una conciencia porque el mundo necesita paz, armonía, diálogo de civilizaciones, entendimiento. Desde Venezuela decimos no a la guerra, no al fascismo, no al nuevo nacicionismo, no. Paz, paz, armonía, diálogo de civilizaciones, respeto al derecho internacional, respeto a Naciones Unidas. Así alentaron a Hitler. El presidente Nicolás Maduro se refiere allí a una gran guerra. A este propósito, quisiera retomar aquello que traté en el ciclo de reuniones del 2024, a saber, el gran tema de la filosofía política que es el de la guerra del Peloponeso. Es un gran tema de la filosofía política del que se ocupó Tucídides e incluso hasta Max Weber, pero que se torna actual en el tiempo que nos toca vivir.
quisiera destacar al respecto de aquello que yo decía en el año 2024, trajimos a colación el tema de la guerra del Peloponeso porque se trataba no de una guerra local, como tampoco lo es la actual, sino de la pugna entre dos universalismos. Esos universalismos en pugna eran en aquel momento, y a propósito de aquel modelo de la guerra del Peloponeso, por un lado, pretensión de dominio global, mundial, de lo conocido, del mundo conocido, por parte del mercantilismo materialista del capitalismo, frente al modelo de la virtud espartana. Se trataba apenas de un modelo ético frente al otro. En esos términos podríamos resumir aquel universalismo. Pero a la luz de lo que podemos interpretar y traducir hoy, podríamos decir que se trata hoy, en la guerra actual, que no es necesariamente, como lo he subrayado en muchas oportunidades, el enfrentamiento entre Israel e Irán, Rusia y Ucrania y los otros que están de menor escala, de menor nivel, de los cuales no me voy a ocupar aquí, digo, no es eso, sino lo que yo vengo llamando la Tercera Guerra Mundial. En ese contexto, la guerra entre Israel e Irán se inscribe también en una pugna por dos universalismos. Creo que este es el más explícito, si lo comparamos con el otro, la guerra entre Rusia y Ucrania. Las razones son estas, a saber, porque se enfrentan aquí dos modelos. Por un lado, nos ofrecen una comprensión filosófica, en el plano de la filosofía práctica, de una filosofía moral y política. Se enfrenta, por un lado, el modelo de la virtud, no como arete solamente griega, sino una virtud sublimada ahora por la subordinación de ese arete griego a las llamadas virtudes teologales. Vale decir, usando una terminología técnica que propuse en reuniones anteriores, la causa formalísima de la virtud griega es ahora la virtud teologal y en especial la caridad cristiana. De un lado esto, ese cristianismo que viene justamente en persecución desde ya hace mucho tiempo, que ha huido al desierto. Pero por el otro lado, el otro es el modelo ya no de una virtud, sino un modelo de un poder concreto que asciende al control global de la moral y de la política. Para ser más claro todavía, en un segundo nivel de interpretación podríamos decir que se enfrentan aquí, frente al modelo católico, creacionista, auténticamente católico, el otro modelo que se especifica con una figura que se ha puesto en auge en los últimos días, la figura del león. Quisiera recordar aquí la tesis de un constitucionalista clásico como fue Rudolf Mendes, quien habló de los símbolos unificantes. Podríamos representarlo con el verbo griego symbalein, ese infinitivo que indica la posibilidad de unificar lo múltiple, de darle unidad y de impulsar a la acción. Symbalein significa esto, unión, reunión de lo diverso. Me referí un poco a esto cuando hablé del concepto de sinarquía, de sinarquía. Aquí hay una vecindad estrecha y explícita en lo que estoy diciendo. ¿Y cuál es ese símbolo? Por la etimología ustedes pueden comprenderlo perfectamente bien, unificante de la acción hoy a nivel global. Ese símbolo está representado por la figura del león. El león en ascenso, pero observen ustedes que la figura del león en ascenso es el nombre que se le ha dado a la ofensiva israelí contra Irán en los últimos días. Es exactamente esto, el león en ascenso, pero allí descubrimos dos significados. Por una parte, el león del Antiguo Testamento, recibido por la tradición hebrea, y por otro lado, el del Antiguo y del Nuevo, recibido por la tradición cristiana, por la teología cristiana.
En la interpretación hebraica, el león es la figura ascendente, es la figura que sube al poder por mérito propio, pero como dominador planetario. Y es aquí donde yo quisiera detenerme un minuto, porque ha sido un autor contemporáneo, precisamente, un autor conocido y que ya he tratado frente a ustedes en el curso del año anterior, 2024, quien ha puesto, un joven sionista, filósofo político como Leo Strauss, quien ha puesto sobre el tapete el problema político del sionismo, reitero, político. Es el problema de la conversión de la política en poder. Es el nivel más elevado de elaboración de la política como poder y como incluso sustitución del Mesías en la persona divina de Jesucristo por justamente este gobernante terrenal que irá a sentarse en el trono de Sión. Este es el sentido de este universalismo que impulsa esta nueva etapa, este nuevo disruptor, la guerra entre Israel e Irán, al servicio de la gran especificación del globalismo a la que se llama Cuarta Revolución Industrial. Diría yo que en el cerebro de ese Mesías, que es mitad hombre y mitad preternatural, que es un socio del anticristo, que es quien viene a superar la persona divina de Jesucristo, allí radica como en su morada, para tomar la expresión de Heidegger, la morada del ser. Aquí es la morada de la inteligencia artificial, perfectamente correspondiente con la cosmología hebrea también. Digo entonces, esa inteligencia artificial a la que habré de referirme se sitúa en el interior de ese modelo sionista político de dominación que yo identifico ahora como motor de la historia, como motor del tiempo y del espacio, y ahora se especifica con esta ofensiva y con algunas declaraciones a las cuales habré de referirme que nos involucran como argentinos en forma directa y explícita. Digo entonces que esta inteligencia artificial, ya yendo al problema técnico en concreto, podría tener dos sentidos, dos lecturas. Una de ellas es literal y exegética. Yo decía en reuniones anteriores que se trataba de una alteración importante, pero sutil al mismo tiempo, del primer versículo del Génesis, en argejo logos en. Lo que la inteligencia artificial nos propone como paradigma y punto de partida al mismo tiempo es una modificación en el sentido en argé, o aritmos en el principio no era el verbo, no era el pensar y el querer de Dios, sino en la última expresión griega que acabo de transmitirles, que acabo de ofrecerles, en el principio era el número. El principio era el número. Trataremos de esto en la segunda parte, Dios mediante. Diría entonces que se trata ahora, en este caso, en el de esta guerra, de la confrontación entre dos modelos fuertemente teológicos y, agrego ahora, trinitarios. Veremos por qué. Los llamo trinitarios. Cae de Maduro, cae de suyo, que cuando me refiero al modelo trinitario en el sentido católico, me refiero a la Trinidad Santísima, cuya fiesta acabamos de conmemorar, de vivir en el día de la jornada del día domingo pasado, junto con la de Pentecostés, que también va a tener significado para la comprensión de nuestro problema actual. Lo más importante, me parece, es destacar justamente esta ahora reducción inmanentista de la Trinidad a una Trinidad inmanente que empieza en el uno y termina en el uno, pero en un uno que no es teológico, sino aritmético, que tampoco es metafísico, sino absolutamente lógico. Y he elegido aquí, para examinar esta segunda Trinidad, el concepto de unidad, el concepto de, por decirlo así, de exteriorización de la unidad en Hegel. Me parece el más apropiado para situar el problema de la inteligencia artificial. Veamos ahora cuáles son aquellos aspectos de la política internacional y nacional que nos permitirán trazar como un camino para ir examinando el desarrollo, la especificación de estos dos modelos en pugna en esta, tercera guerra mundial.
En primer lugar, quisiera referirme muy brevemente al conflicto entre Israel e Irán. Israel nunca ataca, siempre se defiende. Esto es algo que ustedes lo conocen perfectamente bien. Hay que leerlo al revés, hay que leerlo a la inversa, pero tiene un significado ambivalente, diría yo. Cada uno sabe de lo que estoy hablando. Digo, la guerra entre Irán e Irak nos representa el modelo de dos universalismos. No es un problema geopolítico, no es un problema geopolítico desde que precisamente el motor es el predominio del mundo. Tampoco se trata, como verán ustedes, como se puede escuchar, tampoco se trata de el guión que ofrece el primer ministro Benjamín Netanyahu, a saber, la intención de neutralizar las armas nucleares y también los misiles balísticos. No se trata de eso, sino que se trata de objetivos en dos etapas sucesivas. La primera de ellas es generar en los hechos, y esto es evidente por sí mismo, un colapso global que suponga, que exija lógicamente disrupción de por medio, el llamado gran reinicio. Verán ustedes cómo aquí rozamos un tema que trataré en el próximo encuentro, a saber, el conflicto entre libertad y seguridad. La seguridad absorbe al concepto de libertad. Ante la inminencia de una catástrofe nuclear sin precedentes, se suprimen todas las libertades. Hoy están viendo ustedes por pantalla casi un estado permanente de alerta y de cuarentena en los países europeos, incluso rozados hasta esta hora por el conflicto, pero ante la inminencia de un conflicto de mayor escala todavía, pero ya no es una cuarentena en los hogares, sino en los refugios, que es una escalada incluso de la supresión de las libertades. Digo entonces en un primer objetivo de corto alcance, como es el de la generación de un colapso global que imponga un gran reinicio. Recuerden ustedes que cuando hablé de disruptores siempre me referí a esto, a la necesidad de proyectar sobre el devenir concreto una ruptura que no es lógica, digo, disruptiva, a esto me refiero, que rompe con la lógica de los acontecimientos para imponer un nuevo estado de cosas. Y allí analizábamos el gran problema de las crisis económicas, el problema de las guerras y el problema de las crisis sanitarias. En este caso nos toca, no en forma excluyente, porque el problema económico sigue en pie, el problema sanitario todavía sigue en pie y los medios de difusión siempre nos recuerdan de que está vigente, pero ahora sí, en primer lugar, en primera línea, el problema del colapso bélico sin precedentes que amenaza con un conflicto global. Pero, insisto, si las cosas son en esta clave interpretativa, se trata de un conflicto bajo control, que tendrá sus límites hasta alcanzar un objetivo posterior, el segundo, a saber, el predominio de un Estado sobre todos los demás. El gobierno, justamente, de ese superador de la persona divina de Jesucristo en la imagen del anticristo, animada, reitero, por la inteligencia artificial, que habrá de ofrecernos un mundo de sustentabilidad que se puede comparar con la paz de la que habla Maduro y que se puede comparar, equiparar o inscribir en la esfera de la ataraxia de Epicuro, ese vivir bien aquí y ahora, sin importarme ni del pasado ni del futuro, sino de un presente continuo. Ya hablé también de estas cuestiones. Quedamos entonces en esta perspectiva frente a estos dos grandes universalismos. No se trata de la cosmovisión hebrea frente a la islámica, de ninguna manera. Se trata de ambas frente a lo que queda justamente del modelo de la ciudad de Dios de San Agustín, que se espejaría en la ciudad terrestre. Es el último bastión que le queda al globalismo para consolidar todos sus objetivos. ¿Qué ocurre en el ámbito nacional? ¿Qué ocurre en el ámbito nacional que pueda ayudarnos a comprender nuestra incardinación en este gran movimiento? Hasta ahora informe, lo habremos de informar en la segunda parte cuando hablemos de las dos circularidades. ¿Qué ocurre en el ámbito nacional? Ante todo, algo que pertenece al ámbito nacional y al internacional.
Cabe recordar que esta imagen del león, de los dos leones, se espeja en tres leones, a saber, el león, por una parte, de Yehudá, el que asciende al poder como dominador global, el león que vendrá, según el Apocalipsis, el león, la persona divina de Jesucristo, a desatar, a vencer al anticristo y a desatar los 7 sellos, y además el león que acaba de asumir en la sucesión del hereje muerto Jorge Bergoglio. Como nota marginal, vale recordar y subrayar que también nuestro presidente ha asumido para sí el seudónimo del león, con una clara alineación con el león del sionismo. Y esto también es evidente por sí mismo. Esto no es juicio de valor, sino fría descripción del dato real. Digo entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo frente a esta catástrofe, esta inminente catástrofe? ¿Y cómo participa la Argentina en el desarrollo de este proceso de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial en favor del predominio del anticristo? ¿De qué manera? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo leemos allí en el profeta Daniel y en algunos otros pasajes también escatológicos de las Sagradas Escrituras? En aquellos días, en estos, las gentes no querrán ver la realidad, cantarán y bailarán, harán negocios, se casarán, entre tanto se venga abajo el orden creado por Dios. Y esto es de lo que se trata, porque ¿cómo podemos explicar sino que en el medio de un colapso posiblemente peor que el del COVID-19 se esté desarrollando en forma paralela en Miami un campeonato mundial de clubes de fútbol? Es impensable que en otro momento, por mucho menos, el planeta entero fue reducido prácticamente a la prisión domiciliaria y hoy sean invitados a participar de un evento de esta magnitud cuando de un momento al otro puede estallar un conflicto nuclear, insisto, sin precedentes. Es muy claro, las gentes deben estar entretenidas con algo que les impida esa aletheia, ese develamiento de la cruda realidad. Pero cuando esto ocurra, cuando esa verdad se exprese por sí misma, aquellos, siguiendo las Escrituras, querrán morir y no podrán. No les será concedida la gracia de la muerte, sino que tendrán que sufrir la realidad que ellos mismos quisieron evitar en el pensamiento y en la acción para revertir las cosas. ¿Qué ocurre en nuestro país a propósito de esto? Están viendo ustedes que el tema excluyente que no podíamos dejar de tocar en el día de hoy es el de las condiciones que impone la señora condenada frente al tribunal que la condenó. Pareciera el mundo del revés, donde el ladrón persigue al juez. Condiciones que están mostrando algo mucho más profundo. Se trata de un agigantamiento de dos imágenes. Por una parte, la de la persona condenada y por otra parte, la imagen del Poder Ejecutivo en cabeza del presidente como parte condenadora, condenante, para decirlo en términos analógicos. Digamos, los dos ganan. ¿Por qué? Porque la señora está elevando su imagen en el marco de un cierto renacimiento del 17 de octubre. Y por el otro lado, la opinión pública dividida casi en un 50% para un lado y un 50% para el otro, refuerza la imagen, crece la imagen del presidente Milei como aquel que ha hecho justicia, que nos ha devuelto a los argentinos esa imagen de una justicia eficaz que pone las cosas en su lugar. La realidad es muy otra, es muy distinta. Lo que está ocurriendo aquí es que entretenidos como estamos, ya no solamente en el Mundial de Fútbol, sino en lo que pueda ocurrir el día miércoles, 48 horas desde el día de hoy, eso opera hoy en la realidad como una enorme pantalla que no permite sopesar, estimar prudencialmente lo que ha ocurrido en estos días, a saber, la explícita liquidación de la patria argentina como ente espiritual y ente de cultura. Quiero decir con esto que el presidente Milei ha dado un paso decisivo, no en las políticas de privatizaciones, sino en la completa privatización de la totalidad del concepto de patria argentina, porque se la ha entregado
a Benjamín Netanyahu en el contexto de esta ofensiva contra Irán. La Argentina tomó parte en el conflicto hace mucho tiempo, instalando la posibilidad del apoyo logístico a las operaciones en Rusia, de Rusia contra Ucrania en favor de Ucrania y de la NATO. Ha tomado posición. El estado profundo de la NATO justamente es el que está contendiendo ahora contra los iraníes. Digo entonces, la Argentina ha tomado parte en el conflicto, y esto lo pueden ver ustedes en las propias, como digo, expresiones del presidente Milei. Le ha entregado la totalidad de la patria de Juan Martín Miguel de Güemes, de Juan Manuel de Rosas, al primer ministro Netanyahu, a la cabeza del león que asciende, el nombre de la operación y el nombre que asumió para sí el propio presidente Milei. Lo pueden ver ustedes ahora y meditar a la luz de este video. Quiero dar las gracias por el continuo apoyo y por las manifestaciones de cariño permanente. Quiero que sepan que todo lo que hago por Israel lo hago de corazón, porque creo que es la causa justa y porque es la causa de Occidente. Así es que gracias y seguiré estando siempre a su lado. Gracias, Javier. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! Son entonces las palabras del presidente Milei, pero queda todavía por examinar la respuesta de Benjamín Netanyahu, quien manifiesta expresamente que la idea, el propósito de Israel es extenderse desde el sur argentino, desde el sur continental, que es toda la Argentina, no apenas la Patagonia, que ya figura en algunos mapas con la bandera israelí y con la posibilidad de dos idiomas, el hebreo y el castellano, sino de la totalidad del país, desde el sur hasta el norte, dice, nos extenderemos hasta abrazarnos con nuestros hermanos de Estados Unidos, porque naturalmente el presidente Donald Trump, como ustedes lo ven en las últimas horas, más tarde o más temprano se alineará con Israel, porque esa es su real cabeza del poder. Por un lado, esto. Por el otro lado, encuentran ustedes en el mismo episodio, en este que esperamos para el día miércoles, lo que yo podría llamar el enfrentamiento entre la Constitución real del Estado argentino y la Constitución jurídica. De una parte, del lado de la Constitución jurídica, los jueces de la Suprema Corte que han impuesto un plazo perentorio y las condiciones de regla para que se lleve a cabo la ejecución de la pena. Pero por el otro lado, la Constitución real, la verdadera fisonomía del pueblo que siga su líder, por lo menos en un 50%, y que ha logrado hacer suyo un esquema mental fabricado por la propia expresidenta y que los mueve a la acción. Todos con Cristina, todo por Cristina. El gobierno se encuentra ante una coyuntura, tratando ahora en las últimas horas de evitar cualquier situación que pudiera desbordarlo, porque es consciente de que su capital no está en el frente interno, sino que su capital está en el poder internacional al cual se alinea hoy explícitamente, como digo. Lo que muestra esto es la confrontación entre la Constitución real de un pueblo que asumió irreflexivamente nuevos símbolos unificantes, de la desestabilización de la democracia, la proscripción de determinada persona para participar en elecciones libres, desenfocando el problema en sí, a saber, la legitimidad o la ilegitimidad de la pena impuesta y de la pena impuesta a propósito de lo que estamos tratando y de los precedentes de esa pena, de ese juicio. Aquí lo que hay que probar es la inocencia o la culpabilidad, no si la democracia está firme o tambalea. Ven ustedes que la mayor parte de las personas que se alinean con esto asumen irreflexivamente, como si fuese algo creado más allá de ellos,
y lo asumen como propio sin discernimiento alguno. Esto muestra la constitución real de un conjunto de personas que ha perdido la capacidad de discernimiento autónomo. Y frente a una justicia impotente que se muestra incapaz de ejecutar sus propios dictámenes y que muy probablemente dará el brazo a torcer en los próximos días. Estamos al borde de generar un nuevo disruptor, una guerra civil. Hay que recordar que a la guerra entre Irán e Irak se le debe unir también el atentado como factor disruptivo de conmoción intraestatal que requiere una solución transestatal. Se debe unir, digo, el atentado contra el candidato a presidente en Colombia y esta posible guerra civil en la Argentina que se puede desencadenar justamente apenas en 48 horas, porque estamos frente a eso sin ningún tipo de duda. Porque si justamente aquí de lo que se trata es de evitar que se convierta la prisión domiciliaria en una tribuna política, yo diría que eso es virtualmente imposible. Y entonces, ¿cuál será el escenario que viviremos de aquí a un par de días? Esperamos que reine la cordura para todas las partes contendientes y que el bien común prevalezca. Pero me atrevo a decir que el futuro parece sombrío y creo que esto lo pueden ver ustedes también. Les propongo entonces ahora una pausa para ingresar ya en la parte sistemática de nuestra reflexión del día de hoy. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. En esta segunda parte les propongo ahora, queridos televidentes, ya la sistematización de los elementos de juicio puestos a disposición en la primera parte. Y lo haremos mediante la comparación de dos modelos trinitarios, radicalmente opuestos. Radicalmente el segundo invertido respecto del primero. Me referiré en primer lugar a la Trinidad Santísima en el sentido auténticamente católico, en el sentido de la tradición católica, teológica,
en el sentido positivo, diría, para confrontarlo luego con su opuesto, el modelo del anticristo, que es aquel en el que se sitúa como en su casa el modelo de la inteligencia artificial en manos del anticristo. La inteligencia artificial encuentra allí su lugar apropiado. Quisiera llegar al final de esta segunda parte habiéndoles mostrado claramente el porqué de esta presunción. En primer lugar, decimos que en el sentido teológico podemos leer la Trinidad en el sentido justamente en que lo conocemos y en que la enunció San Agustín. Yo les diría que el título para esta primera parte dentro de la segunda podría resumirse San Agustín frente a Hegel. Y en un segundo momento, Tomás de Aquino y San Buenaventura frente a Hegel. Veamos de qué manera. En el sentido fuertemente teológico, en el sentido agustiniano, el Padre engendra, genera al Hijo y ambos se unen, luego de esa procesión primaria, se unen por el amor de ambos en el Espíritu Santo. Ahí debemos recurrir a la terminología griega que podemos leer tanto en los Hechos de los Apóstoles como propiamente también en el Apocalipsis. El verbo, la palabra que se utiliza para nombrar esta procesión es paradosis, que se especifica como paradidomi. Paradidomi es un verbo compuesto que tiene una raíz didomi, que es justamente un darse, un entregarse, un acto de darse. Dios mismo se da en el Hijo y en el amor entre ambos. Pero el amor entre ambos, que es el Espíritu Santo, también es un darse permanente, en una circularidad que podemos denominar tradición. Tradición porque justamente se vuelve siempre al principio, al alfa, y se retorna al omega en esa donación permanente que es también creación. Dios no nos ha dado tan solo al Hijo, sino al Espíritu Santo, al Paráclito, los tres consustanciales. Nos ha dado para indicarnos una dimensión de la creación y del curso lineal ascendente de la historia. Ese paradidomi que se reúne en la idea de tradición tiene un movimiento circular que conduce desde Dios creador uno y trino hasta Dios uno y trino como fin de la historia, como justamente el fin último del movimiento de la creación. Pero todo el movimiento está regido por esa persona, que es la persona del Espíritu Santo, esa persona divina, Padre, Hijo, y el Espíritu Santo ahora como expresión del amor entre el Padre y el Hijo. Pero ese es un amor, el Paráclito es una donación que es al mismo tiempo protectora, que es al mismo tiempo consoladora. Quiero decir con esto, entonces, que de dos maneras se puede perfeccionar la persona humana que es criatura de Dios. Dios ha creado al hombre, lo ha creado de tal manera de conferirle la condición de sustancia. Hay aquí entre el ser de Dios, el ente divino perfecto, y la persona humana, una relación que se podría entender como participación del ser, vale decir, la existencia, el don del ser y de la existencia nos es dado por el amor de Dios, por esa donación de Dios que antes llamé paradidomi, paradosis. Ahora se llama, metafísicamente hablando, con la terminología de Santo Tomás de Aquino, participación. La persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Y por qué es de naturaleza racional? Se perfecciona mediante el conocimiento, y esto es sumamente importante porque está asociado a la idea de información, que es el capital primordial de la Cuarta Revolución Industrial. Digo, la persona humana se perfecciona en esta circularidad, en esta tradición, en esta circularidad que reconoce en su más elevada resolución a la Trinidad Santísima, se perfecciona conociendo
la creación en el sello que la creación que Dios deja en las esencias de cada cosa. Porque conociendo las esencias de cada cosa y su causa última, llegamos al conocimiento precisamente de la perfección de todas las perfecciones, que es Dios creador. Conocemos una mesa porque conocemos su forma de mesa, pero debemos indagar por el creador de la mesa, el artesano, y por el creador del artesano, que en última instancia es Dios mismo, insisto, perfección de todas las perfecciones. Ese movimiento que ahora especifico en el plano del conocimiento no es lo mismo que adquirir información, sino conocimiento, es conocimiento íntimo de las esencias. Insisto en este concepto, que es el registro de Dios en el acto propiamente de la creación. Es lo que nos conduce a una reflexión sobre las cosas y sobre nosotros mismos. Es lo que nos conduce desde el principio hasta el fin hacia Dios. Es lo que San Buenaventura había llamado el itinerarium mentis ad Deum, el itinerario de la mente hacia Dios. Es lo que le permitía a San Buenaventura describir el orden natural como cierto espejo del orden de la creación. La belleza del orden natural, su orden constitutivo, el cosmos, la cosmología, se debe leer ahora en clave de creación de Dios y en un acto de amor que desde Dios vuelve hacia Dios, regida por ese movimiento que leemos en los Hechos de los Apóstoles, katos, ton, pneuma, según que el Espíritu Santo guía los tiempos históricos, la vida moral y la vida política. Se perfecciona, digo, entonces, conociendo las esencias que progresan hacia el conocimiento científico, donde ese conocimiento esencial se cristaliza en principios universales, y por último, descubriendo, develando el fundamento último de esos principios inalterables, universales, a la luz de la eternidad. Eso es auténtica filosofía, eso es sofía, que se resuelve como contemplación de Dios. Vale decir, en el movimiento de la política y de la moral y del acto del conocimiento, estamos animados, motivados por la fuerza propiamente del Espíritu Santo, que ilumina nuestro entendimiento y nos reconduce otra vez al punto de partida. Eso es tradición. Excluyo del concepto de tradición al progresismo, porque el progresismo católico no es la vuelta de lo mismo hacia lo mismo, tomando la terminología socrática, sino la invención de lo nuevo y superador de lo anterior, del descubrimiento de la novedad en la contingencia, en el tiempo histórico. Excluyo también al modernismo, infectado por el progresismo católico, y excluyo, por último, también a ese motivo teológico que asume la nueva derecha, que es el neoconservadorismo, y lo excluyo porque asume como propia una comprensión restringida, una comprensión mutilada de la tradición, una tradición sin metafísica de la participación, una tradición sin metafísica del bien supremo y del bien moral. He hablado de esto en reuniones anteriores. Confrontamos este modelo de la circularidad con otro modelo, con el modelo inmanentista que encuentra justamente en el iluminismo kantiano y en el idealismo hegeliano el lugar apropiado para situar la inteligencia artificial y detectar su registro, el registro del anticristo. Ha sido precisamente Hegel quien ha dado un paso decisivo a partir del idealismo, del iluminismo kantiano. Ha dado un paso decisivo, digo, porque ha logrado identificar con el yo personal un yo de orden lógico, que al mismo tiempo es metafísico, ontológico, porque el yo se crea a sí mismo como negación de sí mismo, como positividad de sí mismo, en una cierta alquimia que se llama espíritu absoluto. Pero justamente ese espíritu absoluto, que es algo casi transpersonal, que se traduce como estado totalitario, ha sido luego superado por la Cuarta Revolución Industrial, desde el momento en que identifican al espíritu absoluto con la inteligencia artificial global a la que me referí en la última reunión.
Si ahora, atando hilos de mis exposiciones precedentes, identificamos al Espíritu Absoluto con el número, no es uno y trino, es un uno sin una dimensión teológica trinitaria, es un uno sin la dimensión metafísica del ser, es un uno puramente aritmético, que es el uno del cálculo inmanente de la aritmética, del logaritmos, de la justamente calculabilidad humana. Eso ahora, esa interna procesión de lo uno, que pensándose a sí mismo genera nuevas realidades que vuelven hacia sí mismo, no está movido por la acción del Espíritu Santo, por la suave emoción del Espíritu Santo, sino por el frío cálculo del número. Desaparece aquí la libertad por completo y solo queda la seguridad de que dentro del sistema, saliendo y volviendo desde el sistema cibernético, ahora del número, el hombre alcanzará su redención. Y esto es lo que dije justamente en las dos últimas reuniones cuando me referí a la dimensión gnóstica de la Cuarta Revolución Industrial. En suma, dos trinidades. La Trinidad Santísima que conocemos en el texto de San Agustín, la Trinidad Santísima que veneramos los católicos y la Trinidad invertida del número que se piensa a sí mismo y genera una cierta creación paralela que altera por completo el orden de la creación divina para sustituirla. Es esto a lo que llamo el hundimiento, la liquidación del ser y la muerte de Dios en el lenguaje de Nietzsche. Este es el auténtico proceso motivador de todos los disruptores. Insisto en una frase que nunca será suficientemente reiterada. El filósofo Harari va a decir, es la hora de nuestra propia creación, de quienes están llevando estas élites oligárquicas mundiales adelante. El proyecto denunciado por Fray Luis de Granada es la alteración, la sustitución del orden de la naturaleza por la, movilidad, esto es un término muy hegeliano, a partir ahora ya no del espíritu absoluto de Hegel, sino a partir de allí de su reducción numérica, aritmética, el cálculo. Justamente este cálculo, dejado a su propia dinámica, produce combinaciones infinitas a gran velocidad que incluso superan la capacidad de comprensión de la persona humana. Hay en esto muchas ilustraciones en el arte que nos pueden explicar lo que yo trato aquí de transmitirles en forma sistemática, con rigor científico. Una película que se llama Estado Eléctrico, en donde justamente aparece esa reducción a la energía eléctrica que permite el control total, la exactitud, la precisión de cada movimiento. Hay aquí algo de lo que me ocuparé, Dios mediante, en la próxima reunión. El control tecnológico, la sustitución de la teología sobrenatural por la tecnología inmanentista del número, de la inteligencia artificial. Hay exactamente eso. Yo, para ir redondeando, quisiera remitirme ahora al león que sucede a Bergoglio, quien acaba de expresar, infelizmente, o por una coincidencia, o por una premeditada presunción, que la esperanza, que es el nombre de una de las virtudes teologales de las que hablé al principio, equivale a la conectividad, a la conexión. Esperanza es conectarse. Realmente una frase que no podía ser más infeliz en el contexto del progreso y el afianzamiento de los últimos objetivos de esta cuarta revolución, que es electromagnética, precisamente. Estamos en presencia entonces de una manifestación explícita, de un develarse de la verdad, del auténtico movimiento que es la Cuarta Revolución Industrial, que ha logrado ya algunos de sus objetivos finales, como es, por ejemplo, la crucifixión de la Iglesia. Ha logrado la crucifixión de la Iglesia Católica. También nos hemos referido a esto. Quisiera finalmente, para concluir, traer a colación aquel pasaje del Apocalipsis de San Juan en el cual nos recuerda, tomando la figura del león, que finalmente el león vendrá a derrotar al anticristo y a abrir
los 7 sellos. Es el momento del reinado, pero no solamente social y político, sino el reinado que no tendrá fin, el reinado en la vida eterna. Nuestro triunfo está en la vida eterna. Nuestro triunfo no está en la vida temporal. Es probable, como lo he dicho otras veces, que este proceso de la Cuarta Revolución Industrial llegue a su término y podamos ver sus resultados, a no ser la misericordia de Dios de por medio. Hay aquí aquello que ustedes nombran en la vida cotidiana como el futuro de las sociedades de los zombies, a las cuales también nos acostumbra el mensaje de Prevost cuando nos dice debemos acostumbrarnos y aceptar el desafío de las nuevas comunidades, de los hombres, con los sistemas, con los algoritmos. Es esto de lo que estamos hablando aquí. Fíjense ustedes que en esta segunda Trinidad, que se mueve con el ritmo ya no del Espíritu Santo, del pneumaticosa Hugh, del Espíritu Santo, sino del cálculo frío, de la mecanicidad del cálculo, de ese motivo epicureísta que tomó incluso el propio Hegel en la ciencia de la lógica, se devela una nueva creación. Va a decirnos Hegel que su sistema de la lógica, la gran lógica, lo que llamamos la ciencia de la lógica mayor de Hegel, es algo así como el caos de Anaximandro, esa cosa oscura en la que se confunde todo, es un caos del cual habrá que extraer una nueva creación por vía de la acción del intelecto rigurosamente humano. No puedo encontrar una figura más apropiada para demostrarles esta tentativa del globalismo de promover una nueva creación a partir de los sistemas cibernéticos. El caos es la oscuridad, es la tiniebla de donde saldrá todo, pero agrega Hegel. Pero la lógica, esa lógica hegeliana es oscuridad, es penumbra, es el mundo de lo porvenir, de todas las esencias, sin intervención alguna de la sensibilidad del hombre. Vale decir, es el cálculo frío, sin afectos, sin sentimientos, de nuevas realidades, pero de unas realidades que sujetas a una circularidad mecánica, que ya no es auténtica libertad en el sentido de la capacidad de mantener siempre a Dios como fin último, sino una mecanicidad inmanente que nos conduce siempre del sistema hacia el sistema. Está allí la muerte, digo, de la libertad y también de la persona humana. ¿En qué sentido? En que se nos propone una cierta dejarse estar, una cierta, para tomarlo en los términos heideggerianos y del maestro Eckhart, discípulo de San Alberto Magno, un simple Gelassenheit, dejarse estar, dejarse llevar. Es lo que digo, ustedes conocen como este mundo de los zombies. No pensaremos más, habrá un intelecto único, la inteligencia artificial, herramienta, cerebro del anticristo que gobernará en la pretensión del globalismo nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y la cifra de nuestra redención estará precisamente en ese dejarse estar, que moralmente se lee como resiliencia, cabal indiferencia frente al devenir. Este es el tema, justamente, hoy de la tecnología. Trataremos entonces de profundizarlo en una reunión posterior. Les agradezco entonces la atención dispensada y Dios mediante nos encontraremos dentro de 15 días con una nueva entrega.